El sujeto neurótico sufre, pero sufre dentro de un marco simbólico que le permite tramitar lo que le pasa, ponerlo en palabras, interrogarlo, sin quedar completamente tomado por ello. En ese sentido, el significante del nombre del Padre funciona como una carretera principal, un modo de estar en el mundo donde el otro no es todopoderoso, donde el goce está limitado, donde lo real puede ser canalizado a través del lenguaje, aun cuando nunca termine de resolverse. Y es justamente desde ahí que se vuelve necesaria la pregunta que sigue. ¿Qué ocurre cuando ese límite no opera? ¿Qué pasa cuando no hay un significante que venga a ordenar el goce? Cuando el otro ya no aparece regulado, sino que logra imponerse de manera absoluta. Ahí ya no nos encontraríamos dentro de la neurosis, y lo que aquejaría al sujeto ya no sería un síntoma, sino algo distinto. Pero ese será un tema para abordar dentro de la segunda parte de este video. En respuesta a esas preguntas, podríamos decir que cuando el límite no opera y el nombre del Padre está, en los términos de Lacan, forcluido, se abre la vía para pensar la estructura de la psicosis. No se trata simplemente de que falte una norma o una referencia, sino de que un significante fundamental no logra inscribirse en la cadena simbólica. Ese significante no queda reprimido ni desplazado como sí sucede en la neurosis. En su lugar, queda por fuera del lenguaje, dejando un agujero en lo simbólico que expone al sujeto psicótico a una irrupción directa de lo real, es decir, a un goce sin mediación ni límites. Y esto no se vive como una falta de reglas o como una simple desorganización. Al contrario, muchas veces se experimenta como una forma extrema de libertad, pero una libertad angustiante, desesperante, porque el deseo del otro ya no es algo que regule excesivamente al sujeto, sino porque el otro se impone como un absoluto. A modo de recapitulación, ese otro, escrito con mayúscula, es ante todo el lugar de los significantes. Es el lugar desde donde se dice algo sobre el sujeto. Pero cuando no hay un límite simbólico que regule ese lugar, esos significantes no quedan ordenados, no quedan relativizados, no quedan puestos en duda. Se imponen con un carácter absoluto. Allí aparece una de las marcas más características de la psicosis, la certeza. No la duda neurótica, sino la certeza de que eso que se escucha, que se dice, que aparece, está dirigido a uno. Algunas voces y algunos objetos o personas no son metáforas ni pensamientos intrusivos, efectivamente se escuchan y se ven, y hablan sobre el sujeto, determinan su vida, lo nombran, lo acusan, lo ordenan. En ese punto de caída en lo real, el cuerpo también se ve profundamente afectado. Lacan retoma aquí la idea de un fallo en el estadio del espejo. Ahí donde el otro debía dar consistencia al cuerpo del niño, eso no sucedió del todo. El cuerpo no se presenta como una unidad consistente, sino como algo extraño, fragmentado. El sujeto puede experimentar su propio cuerpo como ajeno, desarmado, atravesado por fuerzas que no controla. Frente a ese goce que no encuentra borde, el sujeto psicótico no suele quedar pasivo. Intenta hacer algo con eso que le pasa, darle una explicación. Pero no puede hacerlo por la carretera principal que veíamos en la neurosis, es decir, a través del nombre del Padre. Entonces se ve obligado a construir caminos alternativos. Uno de esos caminos es el delirio. Desde el psicoanálisis lacaniano, el delirio no se piensa como un simple error, ni como un déficit del pensamiento. Se lo entiende como un intento de curación, un esfuerzo del sujeto por volver a anudar los significantes, por darle un sentido a aquello que irrumpe de forma caótica, por reconstruir un vínculo con un otro que deje de imponerse de manera absoluta. El delirio intenta justamente eso, que no haya un significante suelto, caído, sin conexión, que le hable al sujeto desde todas partes. Intenta volver a ligar, a ordenar, a explicar. No para cerrar el sentido definitivamente, sino para salir de la caída directa en lo real. Entonces, a diferencia de la neurosis, donde la cura se orienta a que el sujeto pueda interrogar su modo de goce, poner en cuestión las respuestas anticipadas que lo sostienen y abrir un espacio para la pregunta, en la psicosis el tratamiento sigue otra lógica.
Allí no se trata de interpretar ni de introducir la duda, sino de acompañar y favorecer las soluciones que el propio sujeto inventa para hacer frente a la irrupción de lo real. En ese marco, el delirio ocupa un lugar central, no como algo a eliminar, sino como un intento de estabilización. Sin embargo, no todo delirio cumple la misma función. La orientación clínica apunta a sostener aquellos arreglos delirantes que logran anudar, limitar el goce y darle una cierta consistencia al mundo del sujeto, evitando empujar formaciones que puedan intensificar la invasión del otro o desestabilizar aún más su posición. Esta lógica se vuelve mucho más clara si se observa en un caso clínico paradigmático. Uno de los casos más conocidos es el de Daniel Paul Schreber, analizado por Freud, no a partir de un tratamiento directo, sino a partir de las memorias que el propio Schreber escribió sobre su enfermedad. Schreber era un jurista alemán de alto rango que, ya en la adultez, atravesó un desencadenamiento psicótico severo. Lo que aparece en un primer momento es una caída directa en lo real. Irrupciones de voces, sensaciones corporales extrañas, la vivencia de que las paredes, los objetos y el mundo mismo estaban cargados de mensajes dirigidos a él. No había mediación simbólica posible. Algo hablaba, algo se imponía, algo lo atravesaba sin filtro. En un segundo tiempo, Schreber intenta dar una explicación a esa experiencia insoportable. Es allí donde se organiza un delirio persecutorio, la convicción de que el médico Flechsig y las autoridades del hospital conspiraban contra él, que querían abusar sexualmente de su cuerpo, que había una intención malévola dirigida específicamente hacia su persona. Pero ese delirio, lejos de estabilizarlo, intensificaba la invasión del otro. El delirio no encontraba límite. El giro decisivo se produce cuando Schreber construye otra solución delirante. La idea de que había sido elegido para convertirse en la mujer del Dios y de que era el encargado de tener a sus hijos, para así repoblar el mundo con una nueva estirpe que no estuviera hecha a la ligera. A partir de esa formulación, el mundo vuelve a adquirir una cierta coherencia. Las voces ya no son puramente persecutorias. El cuerpo encuentra una nueva significación, y Schreber logra una forma de estabilización que le permite vivir, escribir y sostener un lazo social. Es justamente este tipo de soluciones, y no cualquier delirio, lo que la clínica busca acompañar y sostener. Pero, en fin, la neurosis y la psicosis no agotan las formas posibles de estructuración subjetiva. Hay todavía una tercera y última estructura clínica que el psicoanálisis distingue: la perversión. Es una estructura que curiosamente es la que menos desarrollo clínico tiene dentro del psicoanálisis, no por falta de interés teórico, sino por una razón muy concreta: el perverso rara vez se analiza. A diferencia del neurótico, que sufre por su síntoma, duda, se angustia y se interroga, y a diferencia del psicótico, que sufre por la irrupción de lo real, el sujeto perverso no llega a análisis empujado por un malestar propio. No sufre de la misma manera, no se pregunta por su deseo, no duda de su posición. Por eso, gran parte de lo que se conoce de la perversión proviene más del campo jurídico, institucional o penitenciario que de la experiencia analítica clásica. Desde el punto de vista estructural, la perversión se organiza alrededor de una operación diferente a la neurosis y a la psicosis: la desmentida. El perverso no desconoce la ley, la conoce perfectamente, sabe que hay una prohibición, sabe que hay un límite, pero al mismo tiempo actúa como si no se aplicara a él. No es que la ley no exista, es que él se sitúa por encima de ella. En ese sentido, el perverso mantiene una relación muy particular con el goce. No se trata de un goce que aparece como problema, como exceso angustiante o como algo incomprensible. Al contrario, el perverso cree saber del goce. Cree saber de eso que no tiene nombre, de eso que desborda el lenguaje. Y no solo lo cree saber, sino que lo pone en escena. En la lógica perversa, el otro no es un lugar de ley que limite, ni un lugar que invade sin borde, como en la psicosis. El otro es ante todo alguien que debe ser llevado a gozar. El perverso se ofrece, o ofrece una escena, como instrumento de ese goce. Pero en realidad el otro queda reducido a objeto. Objeto del montaje, objeto de la escena, objeto del goce perverso. Nada queda librado al azar. La perversión se organiza de manera meticulosa, ritualizada, calculada. La escena está armada de antemano, los roles están distribuidos y el goce se produce no en el encuentro con el otro como semejante, sino en la puesta en acto de una lógica donde el otro es utilizado.
Por eso, la sexualidad perversa no tiene mucho que ver con la sexualidad neurótica. No se trata del deseo atravesado por la falta, ni del encuentro con un otro en tanto sujeto. Se trata de una sexualidad extraña, desubjetivada, donde el cuerpo del otro queda capturado dentro de una función precisa. Un ejemplo clínico que ilustra con mucha claridad esta lógica puede encontrarse en un caso relatado por Ernesto Sinatra en su libro Todo sobre las drogas. Allí, Sinatra describe a un paciente adulto con una estructura perversa que no consultaba por un sufrimiento propio, sino por conflictos reiterados en sus vínculos, especialmente en sus relaciones sexuales. Lo que llama la atención en el caso es que el sujeto podía reconocer con absoluta lucidez que todas sus relaciones seguían siempre el mismo recorrido, una secuencia fija de momentos que debían cumplirse de manera estricta. Él mismo los enumeraba: seducción, enamoramiento, desprecio, coerción, temor, arrepentimiento, entrega y humillación. No se trataba de una preferencia ni de una fantasía ocasional, sino de una lógica obligatoria. La relación solo existía en la medida que esa secuencia se desplegara completa. Si en algún punto algo se interrumpía, si la otra persona no respondía como estaba previsto, si un paso no se cumplía del modo esperado, el encuentro quedaba arruinado. No había posibilidad de continuar desde allí. El sujeto debía volver al inicio y recomenzar toda la serie desde el primer momento. La satisfacción no se jugaba en el vínculo con ese otro en particular, sino en la correcta ejecución de la escena, en la repetición exacta de la estructura. Este tipo de casos muestra con claridad cómo en la perversión el goce no aparece como algo desbordado ni incomprensible, sino como algo sabido y organizado. No hay pregunta, no hay vacilación, no hay apertura al deseo del otro como tal. Hay una escena que debe cumplirse, un saber que se ejecuta y un otro que queda reducido a sostener esa lógica. Es en esa repetición precisa, cerrada y sin fisuras donde la estructura perversa encuentra su consistencia. Después de recorrer las tres grandes estructuras clínicas, se hace posible volver sobre una noción que atraviesa todo el pensamiento de Lacan, la del síntoma. Para Lacan, al igual que para el Freud más tardío, el síntoma no es algo que se elimina ni algo que se entiende de una vez y para siempre para hallar la cura de todo mal. Es, ante todo, una repetición, un modo singular en el que cada sujeto queda tomado por el lenguaje y por el goce. Algo que insiste, que vuelve, que no se deja cerrar del todo por el sentido. El síntoma no es solo un mensaje a descifrar, como podía pensarse en ciertos momentos del freudismo, sino también un modo de satisfacción. Una manera en la que el goce se anuda al cuerpo, a las palabras, a los actos. Por eso no hay un síntoma correcto o incorrecto, sino formas distintas de arreglárselas con aquello que no puede resolverse completamente. En ese punto, resulta difícil no leer los síntomas contemporáneos a la luz de la época en la que vivimos. Una época marcada por la caída de los límites, por el empuje constante a que todo sea posible, a que todo pueda alcanzarse, consumirse, experimentarse. El discurso capitalista promete una satisfacción sin resto, sin espera, sin pérdida. Pero esa promesa nunca se cumple, y en ese desajuste aparece una forma de sufrimiento particular, no mejor ni peor que aquella que Freud encontró en la sociedad victoriana marcada por la represión, pero distinta, y frente a la cual la clínica actual debe afinar su escucha para poder orientarse en su tratamiento. Hoy, cada vez más, el síntoma se presenta como goce puro, sin relato, sin pregunta, sin dirección hacia el otro. No como un conflicto que pide ser interpretado, sino como una repetición cerrada sobre sí misma. Adicciones de todo tipo, consumos que no terminan nunca, circuitos de satisfacción que no producen sentido, sino agotamiento y aislamiento del sujeto del lazo social. No se trata solo de drogas, también videojuegos, apuestas, trabajo, comida, cuerpos, rendimiento. Un goce que gira, que se intensifica, que no encuentra borde. Desde esta perspectiva, Lacan sigue siendo profundamente actual. No porque haya dado respuestas erradas, sino porque ofreció herramientas para leer estos fenómenos sin moralizarlos, ni reducirlos a fallas individuales. Pensar el síntoma como una solución, precaria, costosa, singular, permite salir de la lógica del todo se puede, para volver a interrogar qué lugar ocupa el goce en cada vida, y cuál es la manera menos mortificante de habitarlo. Y quizás ahí radique una de las herencias más fuertes de Lacan.
Incluso después de su muerte, su enseñanza sigue operando como un punto de resistencia frente a las respuestas fáciles, los ideales de normalización y las promesas de felicidad inmediata. No para decirnos cómo vivir, sino para recordarnos que siempre hay algo que no encaja, que no se resuelve, y que es precisamente en ese resto donde se juega lo más singular de un sujeto.